Tejido conectivo, que es otro de los tejidos fundamentales que tenemos en el cuerpo. Tenemos que hacer alusión a un tipo de tejido que en su función va relacionado con su nombre. Es decir, es un tejido que conecta. ¿Conecta qué? Conecta o interconecta el resto de tejidos fundamentales dentro de los órganos, haciendo que esa función le sirva para que brinde soporte o sea relleno dentro de los órganos donde se va a encontrar. ¿Listo? El soporte es algo muy importante porque provee tanto un, digamos, sostén mecánico para el resto de las células y los tejidos, pero además brinda pistas a través de las cuales un tejido puede recibir señales, puede recibir nutrición, puede gestionar sus desechos, entre otros. ¿Listo? Por lo tanto, el tejido conectivo se configura como algo que llamamos estroma, que es toda la red de soporte y conexión para el resto de tejidos fundamentales dentro de un órgano. Bien, o sea que cada vez que hagamos alusión al estroma, o en la mayor parte de las veces que hablemos del estroma, estamos hablando de tejido conectivo. ¿Listo? Hago esta aclaración porque hay estromas celulares en algunos órganos que no necesariamente son tejido conectivo, pero esos son excepciones. ¿Listo? Plata. ¿Está bien hablar de estroma en un órgano que no es macizo? Sí, está bien, no hay ningún problema. Pero pues digamos que únicamente para estudio, para clasificación del órgano, pues uno lo ve por capas. Pero pues en términos generales, todos los órganos tendrían una red de estroma. Listo, entonces no sería tan equivocado, ¿no? ¿Qué preguntaste? Perdón, ¿qué preguntaste? No, que si para el término estroma solo, perdón, siempre ando con las cosas de los perros, si el significado de estroma o el concepto de estroma únicamente aplica para órganos que son macizos. Ok. Bueno, puede hablar de estroma en cualquier órgano, pero es la forma como los estudiamos en un órgano macizo. Bien, entonces, los tejidos conectivos presentan alta variabilidad y esa variabilidad va ligada a un factor y es el hecho de que tienen una matriz extracelular diversa. A diferencia de los epitelios donde nosotros veíamos que la matriz no era tan importante, en los tejidos conectivos sí lo es. Y dependiendo de los cambios de la matriz, que son más que todo el reflejo de los tipos de células que ellos van a tener, encontraremos que el tejido conectivo se subclasifica en diferentes tipos. En términos generales, yo podría hablar que hay tres tipos de tejido conectivo. Entonces, tenemos un tejido conectivo embrionario, un tejido conectivo propiamente dicho y un tejido conectivo especializado. Los últimos dos también los podríamos denominar como tejidos conectivos maduros, porque, pues, por ejemplo, en un embrión no van a estar presentes. ¿Listo? El embrionario, propiamente dicho, y el especializado, a su vez, se subdividen en otros tipos de tejido conectivo. Entonces, como pueden observarlo, hay una gran variabilidad en el tipo de tejidos que podemos encontrar dentro de esta gran categoría de tejidos fundamentales. La próxima semana lo vamos a ver en detalle cada uno de ellos, a excepción de los especializados, donde ustedes ya han tenido oportunidad en sus sistemas orgánicos de explorarlos un poco más. ¿Listo? Cartilaginoso y óseo, por ejemplo, los exploraron con mayor detalle el sistema musculoesquelético, sanguíneo en hematopoyético, adiposo a lo largo de su vida, y linfoide también lo exploraron un poco en hematopoyético. ¿Listo? Bien. Entonces, las funciones que se le vaya uno a dar o le vayan a apropiar el tejido conectivo no son más que lo que es consistente entre los tipos de células que tiene el tejido conectivo y la matriz extracelular que ellas producen. Dependiendo de las características de esa matriz extracelular, pues nosotros vamos a ver que las funciones varían mucho entre un tejido conectivo y otro. Pongan un ejemplo sencillo, si ustedes comparan, por ejemplo, hueso con la sangre, evidentemente son diferentes. Y una de las diferencias las podría plantear, por ejemplo, como diferencias presentes en la matriz extracelular. Entonces, a partir de esa gran variabilidad, yo puedo encontrar funciones tan diversas como que el tejido conectivo está involucrado, por ejemplo, en la regulación de la respuesta inmunológica, tanto en el contexto de la formación de un proceso inflamatorio, como tal también en la presentación de una respuesta inmune, ya sea innata o adaptativa. Entonces, las células que configuran esa respuesta y los sitios donde se da dicha respuesta, básicamente es un tejido conectivo. Uno. Dos, vamos a encontrar pues el mismo concepto que hemos visto hasta ahora, rellena, entonces pues que tendrá el soporte de tejidos y de órganos. Esto es muy diverso, habrá órganos que tienen mayor cantidad de tejido conectivo comparado con otros.
No es lo mismo que, por ejemplo, usted compare un músculo que tiene mucho tejido conectivo a que usted compare, por ejemplo, un órgano como el encéfalo, donde pues, la cantidad de tejido conectivo que tiene es muy despreciable, muy poca, pero tiene de todos modos. Tercero, también vemos que a partir de las características que tiene la matriz extracelular, en algunos de esos tejidos conectivos facilita el intercambio de nutrientes y desechos. Pero hasta le sumamos que la sangre, siendo un tejido y que se transporta a través del sistema cardiovascular, facilita aún más ese transporte a largas distancias. Y por último, encontramos que por las características que tienen sus células, están involucrados en procesos de reparación tisular, como también en almacenamiento de algunos componentes o algunas biomoléculas, como por ejemplo los lípidos a forma de grasa. Bien, esta reparación de tejidos hace que ustedes puedan ver en algunos lados del cuerpo que surgen procesos de fibrosis, donde pues el tejido conectivo tiene un crecimiento mayor o tiene una formación mayor como la era anterior al trauma. ¿Listo? Los fibróticos muchas veces pueden interrumpir o el crecimiento de otros tejidos y facilita entonces el hecho de que se repare un órgano, más no que ese órgano recupere completamente su función. Ejemplos de esto, cuando se lesiona un cartílago, entonces en zonas donde hay cartílago que está rodeado por pericondrio, el tejido conectivo que conforma el pericondrio puede crecer más rápido que el mismo cartílago, lo que lleva a que el proceso de fibrosis repare, pero no, esa reparación no implica que se vuelva la misma morfología. En el corazón, en el contexto de un infarto agudo de miocardio, si un paciente sobrevive a un infarto agudo de miocardio, la zona infartada es usualmente reemplazada con tejido conectivo. Y eso significa, hay una reparación, pero esa reparación no implica que el tejido reparado sea funcional al órgano donde se encuentra. ¿Listo? Entonces, sostén estructural, muy claro, por ejemplo, en algunos órganos como la piel. Entonces, nosotros vemos que a nivel de la dermis, que sería la capa de tejido conectivo más grande que encontramos dentro de la piel, se da el sostén de los diferentes tipos de estructuras o anexos cutáneos que encontramos dentro de ella. Entonces, folículos pilosos, glándulas, algunos de los receptores nerviosos, el componente vasculonervioso, todos ellos sostenidos dentro de ese tejido conectivo. Dándole aún más también algunas propiedades mecánicas dentro de la piel, como por ejemplo la contención o el soporte que debe dar para las funciones de revestimiento del estadio. Ahora, en algunos órganos, por ejemplo, ayuda esta trama de sostén a organizar. Entonces, órganos que están muy organizados a partir de la característica que tiene su tejido conectivo, el tejido muscular. En particular, el músculo esquelético o músculo esquelético. Es un músculo muy organizado, formado por fascículos musculares y que están envueltos en diferentes capas de tejido conectivo, desde lo menos a la más, el endomincio, el perinicio y el epimicio. Entonces, esa organización nos permite ver una arquitectura muy precisa, muy específica de este tipo de tejido. Y esa organización facilita, por ejemplo, nutrición, oxigenación, gestión de desechos y sus funciones mecánicas, por ejemplo, sirviendo como mecanotransductores de la tensión que generan las fibras musculares al momento de la contracción. O sea que allí el tejido conectivo también sirve para darle soporte a la célula dentro de su función, sirve como una especie de colchón, más o menos. Y por qué no enlazándolo también con lo que vendría siendo la unión músculo-tendinosa, que permite que haya una transición entre el músculo y el tendón para darse la fijación a nivel de los huesos. ¿Listo? Entonces, con base en esto, si yo quiero estudiar las dinámicas moleculares y las dinámicas fisiológicas del tejido conectivo, me tengo que fijar en dos componentes. ¿Listo? En este caso, los componentes de importancia son las células y la matriz extracelular. Vean, ese término de matriz extracelular, ustedes lo van a encontrar con muchos nombres en la literatura. ¿Listo? Eso dependerá de qué tan vieja sea la referencia o qué tipo de traducción se haga en el inglés. ¿Listo? Nombres que son equivalentes, sustancia intercelular, aunque es más preciso, matriz extracelular. ¿Listo? Ahora, si ustedes llegan a leer un término que se llama sustancia fundamental, eso es diferente a la matriz extracelular y ahora les explico. ¿Listo? Entonces, para todo tejido conectivo, yo necesito que tenga esta fórmula, célula y matriz extracelular. A diferencia de los epitelios, donde nosotros en ningún momento mencionamos la matriz extracelular, en el tejido conectivo sí va a ser un elemento clave.
porque dependiendo del tejido conectivo que nosotros veamos, la matriz extracelular es histoespecífica. ¿Eso qué quiere decir? Que las propiedades de esa matriz son reproducibles y siempre las mismas en ese tipo de tejido conectivo. Entonces, por ejemplo, si yo veo un tejido conectivo como la dermis, sus propiedades van a ser completamente diferentes al tejido conectivo que forma el tendón. Y puede que tengan las mismas células, pero ¿qué es lo que cambia entre los dos? La matriz extracelular. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, esa lista de tejidos conectivos especializados que nosotros veíamos ahora, claro, en esta lista las células son muy diferentes. Pero esa diversidad celular también implicará una diversidad a nivel de la matriz extracelular. Entonces, inevitablemente, cada vez que yo hable de tejido conectivo, yo requiero también entender cuál es la composición de la matriz extracelular que nosotros vamos a notar. Entonces, Entonces, perdón, lo que dijiste al principio, que cada matriz es diferente para cada tipo de tejido. sí, para cada tipo de tejido conectivo. O sea, Eso es. es replicable en ese mismo tipo de tejido conectivo, pero a comparación con otros es diferente. No entendí eso. No es replicable. Si yo, por ejemplo, hablo de una categoría que se llama tejido conectivo laxo, Okay. el tejido conectivo laxo no es propio de un órgano, se encuentra en muchos órganos, ¿listo? Sí. Donde en todos los órganos que yo vaya a encontrar, la matriz extracelular de ese tipo de tejido conectivo es la misma, o sea, es replicable. Pero si yo ya hablo de un tejido conectivo que se llama denso irregular, que puede encontrarse en el mismo órgano que el laxo, la matriz extracelular es diferente, ¿listo? Bien. Entonces, si vemos en una placa histológica, por ejemplo en esta de piel que tenemos acá, esta es la epidermis que ya la hemos visto previamente y lo que está por debajo es la dermis. Características que puedo notar inmediatamente cuáles son, cuáles señalarían ustedes ahí como diferencias que puedo ver entre este epitelio y este conectivo. La tinción La atención. ¿Qué pasa con la tinción? es mucho más Sí, pálida sí. o pues no se tiñe directamente. Ok, entonces acá vemos que la tinción es un poco más débil, ¿listo? O es más débil comparado con esto y esto se puede ver a varias cosas, ¿listo? Si yo veo espacios en blanco en una imagen histológica, en una placa histológica, en un preparado histológico, puede significar varias cosas, ¿listo? Es una zona de lumen, es algo que existía y no se pintó, ¿listo? O es algo que simplemente se deshizo durante la preparación histológica, ¿bien? En los tejidos conectivos, si yo voy a utilizar una tinción como la hematoxilina ocina, estos espacios de luz, la gran mayoría de ellos corresponden a cosas que no se pintan bajo la tinción. Y hay componentes de la matriz extracelular que vamos a ver que no se tiñen. Unos que consistentemente sí se van a teñir son las células. Entonces, de hecho, ustedes pueden ver acá algunos puntos basófilos que corresponden al núcleo de algunas células. Ahora, la forma de esos núcleos, el contenido celular, la manera como se distribuyen cambia y eso me va a permitir a mí entender cuál es la diversidad celular que encontramos en los tejidos conectivos. Por lo tanto, de la primera cosa que vamos a hablar hoy, porque la próxima hablaremos de matriz extracelular, son de las células. Entonces, una forma de categorizar lo que se utiliza hace mucho tiempo para las células es clasificarlas en dos grandes grupos, donde están células fijas y células transitorias. Las células fijas son aquellas que están dentro de un tejido conectivo y residen en dicho tejido, desde su formación y a lo largo de su periodo de funcionamiento. ¿Listo? O sea que yo no esperaría que esas células, por ejemplo, saltaran a la sangre o pasaran de la sangre al tejido conectivo. ¿Listo? Mientras que las móviles o transitorias son células migrantes o errantes que usualmente están en la sangre y por algún motivo, ejemplo, una respuesta inflamatoria, pasan al tejido conectivo a realizar su función. ¿Listo? Entonces, dentro de las fijas encontramos este listado, no son las únicas, acá no están mencionadas, por ejemplo, las células que hacen parte de los tejidos conectivos especializados, que suelen ser fijas, como también no estamos mencionando algunas nuevas que se han descrito, como por ejemplo una que se llama telocito, ahí no está mencionada. Pero estas son las más comunes y más abundantes dentro de los tejidos conectivos, como es el caso de los fibroblastos, las células mesenquimáticas, los macrófagos, las células reticulares, los adipocitos, los pericitos y los miofibroblastos. Bien, mientras que las móviles o transitorias ustedes pueden notar que son básicamente células sanguíneas. Entonces son las células que hacen parte específicamente del tejido sanguíneo, a excepción, por ejemplo, de los mastocitos o células cebadas, que son células que usualmente transitan
rápidamente de la sangre el tejido conectivo para ser residente en ellas. Si yo menciono eso, eso quisiera decir que, por ejemplo, las primeras, mastocitos, son células que tienen un periodo de vida en la cual son migrantes, pero otro periodo de vida en la cual fija, ¿listo? Porque lo más común es que yo encuentre mastocitos en el tejido conectivo, pero ojo, que vienen de la ósea. O sea que, ¿cuál es el punto que yo quiero trazar con esto? Si bien esta clasificación puede ser útil, las grandes limitaciones que tenemos nosotros los seres humanos al estudiar las cosas es la necesidad de clasificar absolutamente todo. No necesariamente siempre todo opera de esta manera. Hay células fijas que pueden ser transitorias, ¿listo? En la mayor parte de textos de histología, si ustedes leen esto, así no se los van a plantear. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay estudios que señalan del artículo, hay un estudio particular de unos investigadores europeos del año 2021 en el cual se muestra, por ejemplo, fibroblastos que tienen la capacidad de transitar a través de sangre en el periodo embrionario. ¿Listo? Eso quisiera decirnos, por ejemplo, que habrá fibroblastos que tienen algunos fenotipos que les permite transitar a través de sangre para ir de un punto A a un punto B. Pero, por ejemplo, se ha visto en sangre embrionaria. ¿Listo? No en adultos. Las células mesenquimáticas en diferentes modelos animales tienen la capacidad de migrar también a través de la sangre, por ejemplo, para ir a diferenciarse en otro tipo de tejido, en el hueso. Ejemplo de esto, en la formación de un hueso, que es el hueso de origen endocondral, es decir, que primero es una plantilla de cartílago y luego cambia a hueso, ese tránsito hacia hueso lo median células mesenquimáticas que provienen a través de sangre. O sea, que son células que tuvieron un comportamiento transitorio y se volvieron células fijas en el proceso de diferenciación. A esto, ¿qué más le podemos citar? Los macrófagos. En la parte inmuno, ustedes han visto que, por ejemplo, hay dos fenotipos de macrófagos, los M1 y los M2, y entre ellos, por ejemplo, pueden mostrar algunos perfiles que vuelven a sangre y van otra vez a tejido conectivo. No es típico, los macrófagos suelen ser células residentes como histocito en el tejido conectivo, pero hay macrófagos que han mostrado la capacidad de volver a sangre y retornar a tejido conectivo. Ojo, entonces eso hace que estas categorías no sean tan fijas. Podrán existir momentos en los cuales haya células que tengan los dos perfiles y no pasa absolutamente nada. Nos vamos a ceñir a lo que está en los libros, entonces vamos a ver la categoría de células fijas y la categoría de células transitorias. ¿Listo? Entonces empecemos con las células fijas. La primera de ellas, que es la que conforma básicamente todo el tejido conectivo, se llaman células mesenquimales o mesenquimáticas. ¿Listo? Las células mesenquimales o mesenquimáticas son un tipo de célula embrionaria que da origen a todos los tejidos conectivos en el cuerpo. Es decir, que es una célula multipotencial, la cual tiene la capacidad, a partir de lo que expresa o a partir de los tipos de genes que expresa, de convertirse o diferenciarse en múltiples tipos celulares de tejido conectivo. Pero ojo, las células mesenquimáticas, a pesar de dar origen a todos los conectivos, también dan origen a todos los músculos y además puede dar origen a algunos epitelios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el endotelio y el mesotelio son originados a partir de células mesoteliales, mesenquimales. ¿Por qué no son totipotenciales? ¿Cómo? ¿Por qué no son totipotenciales? Porque las células mesenquimales como tal no tendrían la capacidad de formar a todo un organismo. Es decir, cuando vos hablas de una célula totipotencial es que la célula propiamente puede formar a todo un organismo y esto lo hablamos desde el punto de vista embrionario, es decir, que pueda formar no solo el embrión, sino también su placenta. Ya una célula que sea multipotente o pluripotente no tiene esa capacidad, listo, siendo la pluripotente más que la pluripotente. Listo. Entonces, estas células mesenquimales son células multipotenciales. ¿Listo? Y pues dependiendo del tipo de factores de señalización, los factores de crecimiento que recibe, factores de transcripción y crecimiento, pueden diferenciarse a una gran diversidad de tipos. ¿Bien? Condiciones, ya. Bueno. No, dale. Dale. No, es que te quería pedir si te puedo volver unas cuantas diapositivas, pero termina primero y ya después. Bueno, listo. Entonces,
Estas células, la condición es que lo encontremos o en un embrión o en el cordón umbilical. Bien, y estas células pues van a tener morfologías muy diversas. Una de las cosas que podemos notar es que, por ejemplo, estas células pueden tener un aspecto estrellado, como por ejemplo vean esta célula de acá que tiene un núcleo como triangular. Y me refiero a estrellado a que tiene estas extensiones de su citoplasma. ¿Listo? O también puede tener una forma discoide, como la que vemos acá. Entonces vean que en este caso el núcleo no es triangular, sino que vean que es como aplastable, o tiene forma como de disco. ¿Cómo? Es fusiforme. No, no necesariamente es fusiforme, porque para que fuera fusiforme yo también se tendría que ver parte del citoplasma, todo el citoplasma, para ver cómo se elonga el citoplasma a la mitad. ¿Listo? Bueno. Ya, entonces sí, si me puedes hacer por favor el favor, porque es que hay una diapositiva que creo que no está más atrás, más atrás. Esta, no. ¿Esta? Ajá. Ah, bueno. Y tengo una pregunta, cuando estabas diciendo móviles y fijas, ahí cómo yo puedo relacionarlo con esto, porque evidentemente no estoy viendo células especializadas, ¿cierto? Ok, entonces, móviles y fijas es para clasificar qué, o sea, Nada de esto. ok. O sea, la clasificación que vos ves allí suma varias cosas. Que es Tejido de principalmente matriz. la composición de la matriz extracelular y la ubicación que tengan esas células. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en tejidos como el tejido conectivo laxo, yo puedo encontrar tanto células fijas como móviles. De hecho, son tejidos en los cuales la población de móviles es mucho mayor. Okay. ¿Listo? Y entonces, Te pongo algo contextual. El tejido linfoide asociado a intestino en el estómago. Por ejemplo, el tejido linfoide asociado al GAL, nosotros lo vamos a encontrar en la lámina propia, que suele ser tejido conectivo laxo. Y eso está lleno de eso. Pero significa que ese tejido reside allí. ¿Listo? Está compuesto principalmente por células que son transitorias. okay. Y entonces estos, ya los especializados, las células también tienen diferentes tipos de células. Ajá. Por eso les mencionaba que en esa lista de fijas no están todas las fijas. Porque, por ejemplo, Ocio tiene sus específicas fijas, que son el osteoblasto, los osteoclitoras, las células de revestimiento óseo y los osteoblastos. Al igual que el cartílago. Igual que el cartílago, igual que el linfoide, igual que la linfosoma. Bueno, entonces, busquemos esa célula. ¿Dónde vamos a encontrar esa célula? ¿En un embrión o en un cordón umbilical? ¿Listo? Entonces, vamos a poner un embrión. Michigan ha estado funcionando bien, entonces pongamos microscopía. Células fijas residentes de tejido, móviles transparentes, sangre. Lo que es sangre sí lo tomo todo automáticamente como migrante, como principalmente, sí, Juan, pero ahí entramos al mismo dilema, porque por ejemplo para el tejido linfoide asociado a mucosas, esas células residen en el tejido. Entonces es como, ok, pues son células que pasan de la sangre al tejido conectivo, pero esas células, por ejemplo, las que hacen parte del GALT o de otros linfoides asociados a mucosas, residen en ese tejido conectivo. Entonces, como siempre son transitorias, o hay un momento en el cual son fijas, ¿no? Por lo que la clasificación, pues sí, nos ayuda como a darle orden a esto, pero no es una clasificación tan fija. Bien, entonces vamos a buscar, no me acuerdo, creo que es, no, espérate, es el de hueso maduro y hueso formación. Yo si está acá o la de tejido conectivo. Ah, sí es esta. Entonces vamos a poner el capítulo que se llama hueso maduro y hueso en formación, que es el capítulo 13. Y en ese capítulo, por favor, vamos a poner esta parte que dice formación de hueso intramembranoso. Como lo pueden observar ustedes allí, tenemos varias cabezas, ¿listo? Esos embriones, pero un momentito, yo la 120, que creo que es esa la que, una de las que nos bloquea. Sí, puede servir, pero pongamos otra.
ministro, déjalo. Ese es el disfraz que me voy a poner. Pero ser muy fibroso, entonces alcanzamos la Ah, parte. bone Sí, pongamos esta 46H. Como lo embryo pueden notar en axons. varios de esos, son puros cortes coronales de una cabeza de un embrión. Ajá. ¿Listo? Tenemos Lo que cortes se está coronales, por haciendo ejemplo, yo para alcanzo a ver el tabique nasal, que acá es cartilaginoso, las fosas nasales, parte de los cornetes, maxilar en formación. De hecho, veo algunos dientes acá, estos son dientes de formación, ustedes que llaman de campana, la lengua y la mandíbula. Oigan, toda la cara se forma básicamente de mesénquima. ¿Listo? Toda, absolutamente todo. Todo lo que usted tiene en la cara es mesénquima. Bien. Que tiene diferentes orígenes, sí, pero mesénquima múltiples. Bien, eso quiere decir que absolutamente toda la cara está originada por mesénquima. Vean, lo que ustedes ya vean organizado, modelado, es porque aparentemente ya se diferenció el mesénquima. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Yo, zonas en las cuales las células estén bien separadas y no tengan una organización específica. Ejemplo, esto es una parte del maxilar de lo que era este embrión. Vean que hay unas zonas que se ven oscuras, y esas zonas oscuras son tejido óseo en formación. De hecho, eso se llaman espículas óseas, ¿listo? Alrededor de las espículas hay células muy organizadas, pero vean que más lejos de ellas las células están dispersas. Esas zonas donde las células están dispersas son células que usualmente no están diferenciadas. Por lo tanto, yo estas células que tengo acá, por ejemplo, esta alargada, y algunas de las estrelladas que veo allí las puedo tomar como células mesenquimales. ¿Listo? Ya esto, por ejemplo, cuando están amontonadas o yo veo que están diferenciadas, ya son estructuras diferenciadas a partir de mesénquima, o sea que no es lo que yo quiero. ¿Listo? Plata. Ahí se ven centros de contribución. Depende, porque esto es hueso, o sea, eso serían el centro de osificación, no de cuantificación. ¿Listo? Eso es lo que, ¿cómo se llama lo que va a hacer eso después? Las espículas. Trabéculas óseas. Y te voy a preguntar. Por acá un osteoblastoma. ¿Y qué ven? Para eso se necesita un factor de transcripción en Fox. ¿Para qué? Para hacer la diferenciación de mesenquimática a este, se necesita uno que llama ROX2, Y para lo que no. SOX9. Ah, sí. Sino que SOX9 también es común para la formación de hueso, pero de hueso endomembrano, no intramembranoso. El intramembranoso, que es este, no requiere cartilaginoso. Ah, sí. El endomembral, sí. Sino que los intramembranosos se reducen esa bicelular. Y ustedes pueden notar, pero por ejemplo vean que ya este poco de células aquí amontonadas, que yo las veo con un orden en particular, eso ya no sería mesénquimo. ¿Listo? Esos cúmulos, ojo, esto es chisme nada más, se los voy a dar como un dato nada más para dar contexto. Estos cúmulos se llaman blastemas. ¿Listo? Y los blastemas, que son acumulaciones de células mesenquimáticas, pues tienen un rol, o volverse músculo, o volverse cartílago, o volverse hueso. ¿Listo? O sea, aquí hay blastemas óseos, blastemas cartilaginosos y blastemas musculares. Entonces, si yo ya veo esa acumulación, pues probablemente esas células ya no sean mesenquimatosas. ¿Listo? Las vamos a buscar separadas. ¿Por qué les digo probablemente? Porque no deja de ser hematoxilina eosina. O sea, yo no puedo tener completa seguridad de que realmente eso no sea mesénquimo. ¿Listo? Entonces me estoy basando en un aspecto morfológico. Eso es. ¿Qué pasó?
Bien, primeras células. Luego tenemos que las células mesenquimáticas pueden dar origen a muchos tipos de células, entre ellas la más abundante dentro de los tejidos conectivos y en particular dentro de los tejidos conectivos propiamente dichos, que es el fibroblasto. Bien, el fibroblasto es una célula que se encarga, o es la célula que mayor cantidad de matriz extracelular produce. Bien, y tiene una localización muy variada y además muy diversa porque pues básicamente se encuentra en todo lado. ¿Listo? Hay fibroblastos en todos los órganos, producen tejido conectivo en dichos órganos y pues siempre terminan teniendo una relación muy estrecha con el componente que sintetizan. Si tenemos una zona de tejido conectivo tenida con hematoxilina bocina, yo voy a encontrar que ese tejido conectivo va a tener unas manchas acidófilas, una mancha rosada muy marcadas. Y esas manchas van a corresponder usualmente a fibras de colágeno o colágeno. ¿Listo? Los fibroblastos suelen terminar con una relación estrecha con esas fibras que ayudan a sintetizar. Bien, entonces lo más común es que nosotros veamos el núcleo del fibroblasto y ese núcleo de ese fibroblasto relacionada con la matriz que ayuda a sintetizar. ¿Listo? Produce grandes cantidades de matriz extracelular, genera mantenimiento de la misma y recambio. O sea que tanto sintetiza como está involucrada en los procesos de degradación. Eso quiere decir que el fibroblasto es uno de los grandes productores de un tipo de enzimas que se llaman metaloproteinases. ¿Listo? Que funcionan, operan con normalidad, pero están también involucradas en algunos tipos de enfermedades. ¿Listo? Ahora, cuando el fibroblasto ha llegado a su capacidad máxima de síntesis y ha producido la matriz extracelular demandada, el fibroblasto puede entrar en un estadio de reposo y en ese estadio de reposo disminuyen las organelas involucradas en síntesis de matriz extracelular y el fibroblasto pierde la capacidad de generar mitosis. ¿Listo? Por lo tanto, a esa célula que se le puede llamar dormida, latente o quiescente, viene correspondiendo a un fibrocito. ¿Listo? Este cambio en el sufijo de blasto a cito es muy común entre todas las células, para manifestar, por ejemplo, cuando hablamos de citos, que son células en un estadio de diferenciación alto o el último. Entonces ustedes encuentran los osteocitos, los miocitos, los fibrocitos, los adipocitos, y ese sufijo cito usualmente es un sufijo que se utiliza para hablar del grado de madurez de una célula, siendo las células más maduras. Y los blastos correspondiendo a células donde usualmente son células inmaduras o que no han terminado de generar su mayor grado de diferenciación. Entonces, fibroblastos, osteoblastos, condroblastos, adipoblastos, mioblastos, etc. ¿Listo? Ahora, el fibrocito, a pesar de ser un fibroblasto que ha disminuido capacidad, eso no significa que ya sea una célula que pierde todas sus capacidades de fibroblasto. Bajo ciertos estímulos o ciertos contextos, por ejemplo, un contexto inflamatorio producido por trauma, el fibrocito puede recuperar su fenotipo secretor y por ende volver a ser un fibroblasto productor de matriz extracelular. ¿Listo? Entonces, digamos que los fibrocitos permanecen en el tejido conectivo y dependiendo de las necesidades que tenga el tejido conectivo, pues puede volver a producir una matriz extracelular. Siempre lo llamaste quiescente, ¿no se llama así? No, se me entendería que está envejeciendo. Pero yo no, es que si sería quiescente todo lo que es Sí, porque es lo mismo que estamos diciendo, el fibrocito puede eventualmente volver a tener las mismas propiedades del fibroblasto. Y eso involucra no solo la producción de matriz, sino también la capacidad mitotic. Por eso es quiescente. Listo. Entonces veamos fibroblastos. Entonces allí mismo podemos seleccionar cualquier placa. De hecho, cualquier placa que ustedes deseen pueden poner para ver un fibroblasto. ¿Listo? Yo acá, para que la veamos, les voy a decir que nos metamos a... Es que siempre nos metemos a piel. Metámonos, por ejemplo, al sistema respiratorio. Y en sistema respiratorio metámonos, por ejemplo, a la tráquea. Entonces vamos a ir a la placa 40.
que está con hematoxilina ósea. Por ejemplo, en esa placa nosotros ahí alcanzamos a observar la pared de la tráquea y vamos a buscar el tejido conectivo. En este caso tenemos el epitelio aquí arriba y el tejido conectivo será todo eso. Entonces cuando nos metemos al tejido conectivo, ustedes empiezan a observar muchas células, pero usualmente las que vamos a identificar como fibroblastos van a ser las células que suelen tener una forma más fusiforme, es decir, que se ven muy alargadas, que se ven alargadas, que se suelen ver alargadas. Ejemplos de ellas, entonces aquí tenemos algunos, esta célula que ustedes ven acá, que como lo pueden ver está relacionado con estas partes rosadas o acidófilas que ven alrededor, que son fibras de colágeno. Entonces los fibroblastos, como este, como estos dos, como este, se quedan relacionados con esa matriz extracelular, como lo pueden observar ustedes. ¿Listo? Cuando disminuye su capacidad secretora, el fibroblasto usualmente vuelve el núcleo un poco más chiquito. Ustedes pueden ver algunos nuclecitos como de células que se ven más redonditas por acá, o que tienen el núcleo un poco más chaparrito. Esos pueden ser fibrocitos. Sin embargo, para no generar esa confusión, vamos a identificar específicamente fibroblastos con esa morfología fusiforme. ¿Listo? Entonces allí, como lo pueden observar, tenemos mucha cantidad de fibroblastos. En el órgano que a usted se le ocurra, ahí van a haber fibroblastos. ¿Listo? En todo lado va a haber fibroblastos. Es increíble esa célula. Está en todo lado. Pero fisiológica y fisiopatológicamente está involucrado en muchas cosas que pasan en múltiples órganos a lo largo del cuerpo. Plata. Ahí es difícil para buscarlos tanto en sustancia gris como en sustancia blanca, muy complicada, ¿no? No suele haber, si mucho yo podría encontrarlos, por ejemplo, en la piel madre, pero propiamente en sustancia gris o blanca es difícil. Bueno, mira que ahí allí podría yo encontrar propiamente la sustancia gris o la sustancia blanca. Ese que hizo una la corteza que está ahí en láminas, no lo alcanzó a ver, está ahí. La corteza cerebral, sí, pero usualmente con Golgi, con hematoxilina, con dormidina azul o con luxol azul leucina es complicado, porque la morfología celular no se alcanza a apreciar. Entonces, para diferenciar, por ejemplo, de las láminas granulares o las bilaterales, Eso es que creo que Golgi hay en los mustos la de Paraguay, la de Uruguay, que también les ha dado Es que estaba preguntando por el lapicero. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no, Sí. Viva Colombia, Falca. y este es un montón de Mira esto. Mira que todavía tengo registrado.
No, te voy a terminar fue con un corazón muy dentro. Ah, sí, se me olvidó. Es del riñón. Dice que hasta con el riñón se puede amar. Pero yo no sé, ya no me puede estar. Son muchos años. Yo voy loco internado personal. No parecerá, pero sí, está súper fácil. Porque no hay que trabajar. Sí, pero parece más distal. No, No tiene microvellosidades. Pero bueno, Dime. acá sí sale. ¿qué estamos buscando? Eso aquí adentro. ¿Qué estamos buscando? ¿En dónde? Hacia abajo. ¿Y por qué la traquea? O sea, por el Por el sin embargo, no hay mucha distinción en las capas más superficiales. Ahí, Dani. Son Ve que quiero te quiten. más o menos. Yo sé ¿Qué que quieres que te mienta? sí, Yo estoy escrito. y veo, por ejemplo, la minería pero son muy dependientes de la calidad del Bueno, ahorita la por aquí. pero más que todo la calidad del Y se llama Conji por las razones porque sé que por la traducción. Ah, ya, ¿cómo puede llegar hasta la final? Bien. Bueno, encontramos también otro tipo de célula que puede tener este rol dual que yo les había dicho, que pueden ser tanto transitorias como residentes, como es el macrófago. El macrófago es una célula que hace parte de algo que es el sistema fagocítico mononuclear. Son un conjunto de células que tienen como ancestro común el monocito. El monocito transita en sangre, pero el monocito cuando atraviesa la pared vascular, pues genera una diferenciación. Esa diferenciación me lleva a mí a formar múltiples células, dentro de ellas las más importantes, el macrófago. ¿Listo? Los macrófagos, cuando ya son residentes dentro de un tejido conectivo, las vamos a denominar histiocitos. Cada vez que ustedes escuchen ese término histiocitos, se está refiriendo específicamente a un macrófago residente de tejido conectivo. Bien, entonces vamos a ver que es una célula grande, es una célula que suele tener un tamaño bastante relevante, con un núcleo también con una cromatina poco densa, y pues en técnicas como la microscopía electrónica uno podría verla incluso hasta ramificada con prolongaciones. ¿Listo? Función, una función fagocítica, es uno de los fagocitos profesionales que hay en el cuerpo y por lo tanto en regiones donde sea importante o relevante su función pueden ahí estar. Ejemplo, esto es una muestra de pulmón, alvéolos pulmonares, si ustedes ahí alcanzan a observar estas celulitas que en el pulmón se llaman células de polvo, que vienen siendo macrófagos alveolares especializados en la fagocitosis de elementos que lleguen hasta nivel alveolar. ¿Listo? Muy bonitos, muy manchados, se llaman células de polvo porque usualmente tienen este aspecto como si estuvieran sucios por dentro. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver, no vamos a ver todos los histiocitos, veamos este mismo ejemplo de los macrófagos de polvo. Entonces vamos a ir a una placa del pulmón. Independiente del microscopio que esté, pueden ir a una placa del pulmón y ver. Yo voy a meterme acá en alguna de estas placas del pulmón. Bueno, profe, nosotros, ¿dónde potencialmente vimos macrófagos en tercero? Hígado. ¿En digestivo, se puede decir? Ah, Sí, digestivo. sí, las de Clover y ya. Y pues van a ver ahora en hemato. Compré, creo. No, pero que ya hayamos visto. ¿Qué pasó? más o menos se ve. ¿Más o menos qué? Más o menos se ve. Pues depende mucho del borde. Dime los del vaso, que eso sí se ve. ¿Cómo? Dime los de vaso. Los de vaso sí. Yo no Pero me cuando acuerdo el vaso de este pues, Sí. el vaso de alas. y se puede confundir con los fibroblastos de Déjame que esté bien. a las 132. ¿Y es un polvo? La primera es la segunda. La última. La segunda, la que dice 40 años.
Bien, entonces vean, ahí tenemos un pulmoncito, bien neumatizado, bien lindo, bien bello. Entonces vamos a irnos a un alveolo. Vamos a buscar un alveolo pulmonar Bien, ¿qué dijiste? Bien edematizado, profe. neumatizado. Ah, Estaba hablando como raro hoy. 132. Estaba hablando como A ver, aquí. A ver, entonces cuando ustedes se meten a esta placa, ustedes van a encontrar como mucho mugre por ahí, unas células que se ven bastante mugrosas. Como por ejemplo, esta mugrosa de acá, esta mugrosa de acá y esta mugrosa de acá. Esas mugrosas, ¿quiénes son? Macrófagos alveolares de polvo. Mira, ahí no puedo. Por ejemplo, esta que tengo acá, esta que tengo acá, esta que tengo acá. Algunas de esas que se ven, esta se ve muy bonita. Esta. ¿Cómo? Les pongan la que quieran. Eso no hay problema, no nos vamos a por material. ¿Cuál puede ser la Bueno, tarea para que la busquen. Sí. Aquí. Ahí va en los pensamientos inclusivos. A ver. Está bien, lindo. ¿Cómo hace para regularizar toda la pantalla? Ah, sí. Ajá. Bueno, más que los gránulos son las vesículas para dialisos. Pero este es una célula. Así como sabe, no pude. ¿No has visto? Ahí. Esto es un vaso. Esto es un para hacer de las Uy, mira, pero la sangre más ¿Verdad? ¿Verdad? Así. Sí. Sí, pero yo es que ven principalmente para ¿verdad? ¿Cómo es que llama esto? Sí, en imágenes. ¿La qué?
No, sí, pero es como una isla de... ¿Cómo es que se llama? Juanchi. Juanchi. Oye, yo no me he puesto el grupo. No, yo también pienso, no, eso no es Bueno, ya saben interpretar una tomografía ¿Sabes qué significa TAC? es que abdomen es no, pero tórax es más penetrable que abdomen. Es que abdomen tiene mucho vasito, mucho ganecito, entonces un cambio chiquito en la variopacidad ya es Estoy de aquí. Sí, abdomen así no puede ser. Entonces, ¿ustedes qué diferencia de la física militar para esta cosa? Simplemente uso con tomografías que me he tomado a mí yo. Y Las prácticas ¿Cómo? faltan dos. Bueno, tiene unas cosas ahí, unas preguntas. Pero cabe, el cráneo tiene sus Estoy vainas. bajando. Pero pueden bajarlo. No sé qué se hizo. Bueno, tercera célula que encontramos, una célula que se llama pericito. Los pericitos son células perivasculares, eso quiere decir que están alrededor de algunos vasos sanguíneos. Particularmente los pericitos los encontraremos alrededor de capilares y vénulas, aunque alrededor de vénulas es difícil de observar. Bien, los pericitos suelen tener una morfología con un núcleo prominente que va hacia afuera del capilar que están rodeando, ¿listo? Y envuelven a el capilar o a la vénula a manera de una célula que genera extensiones similares a podocitos alrededor del capilar. Bien, esta célula tiene varias funciones. La primera de ellas es que es una célula con características similares a una mesenquimal. Eso le permite, por ejemplo, diferenciarse hacia tejidos como endotelio o músculo liso. Pero también, por ejemplo, el pericito tiene capacidad contráctil, es decir, que el pericito tiene la capacidad de modificar la luz capilar, ya sea para generar vasodilatación de ella o vasoconstricción. Ojo con esto, porque los capilares no son territorios vasculares que sean expuestos, por ejemplo, a estos fenómenos mediados por músculo liso. ¿Cómo Ya que, traes? por ejemplo, agentes como la epinefrina no generan absolutamente nada a nivel capilar. ¿Listo? Pero sí tiene la capacidad de generar vasoconstricción y vasodilatación por la presencia de pericitos. ¿Listo? No por la presencia de músculo. ¿Con la presencia de qué? De pericitos. Pero de todas maneras, ¿hay músculo liso? No. En los capilares. Los capilares, perdón, pensé que estábamos hablando. Y esos felicitos, pues si están a nivel ahí, solamente están aportando cosas al endotelio. Eso no afecta la filtración de pues, la presión de felicitos. Filtración de. De sustancias, por ejemplo, a nivel del pulmón. Pues intercambio. Hay algunas zonas en las cuales no vamos a entrar. ¿Listo? O sea, no una condición exacta. Por ejemplo, a nivel renal, no. ¿Listo? Y a nivel pulmonar, en las zonas donde se establecen las barreras de sangre, tampoco. ¿Listo? Ahora, hay capilares en el pulmón que sí tengan, sí, pero son los capilares de irrigación del pulmón, más los involucrados en intercambio. Y en riñón se reemplazan los por el mesanquio. Por el mesanquio, no, Sí, por sí, los ¿Qué? Vaya, ¿están limitados a algún tipo de capilar? ¿O los tres? Principalmente a los tipo 1,
Listo, los Ay, pero tipo 2 ¿cómo pues, cuáles son los deben tipos? recordar la presencia que son los continuos, que A ver. son los más abundantes en el cuerpo. Listo. Listo. Y suelen desaparecer en zonas dentro de las cuales hay la formación de barreras hemáticas. Entonces, por ejemplo, barrera hemotesticular, barrera aire sangre, barrera hemotímica, barrera hematoencefálica, no suelen estar. ¿Dónde fue que los hemos visto ya? Pues nosotros que estamos en tercero. En ¿Vascular? De pronto en vascular, Sí, con nosotros hemos Joyce, visto. sí, Con Camilo lo he visto. cuando vieron micro vascular, porque ustedes vieron conmigo fue más micro la vieron con Joyce. Ok. Entonces vamos a verlos. Dios mío Jesús, esto sí es como que. Veamos a ver dónde vamos a encontrar pericito. Voy a ver si el microscopio tiene específicamente una zona donde pueda ver. Nada. Vale, mira, ¿por qué piensan en eso, María José? Me dijo lo mismo. Mira. Me encanta. Espérate. Ay, corazón. ¿Qué es eso? Mira, esta está acá. Bueno, entonces, por ejemplo, allí me metí una placa de corazón, me fui al sistema cardiovascular. ¿Es el sistema cardiovascular? Sí. Y en la sección de capilares me metí a la placa 98HE, que es de pared cardíaca, que es esta. Vean aquí en la miniatura, estoy en el miocardio, nosotros sí vemos eso en vascular. en la parte muscular de la pared cardíaca. Y aquí vamos a buscar capilares. Entonces vean, los capilares son de este tamaño, son súper chiquitos. Aquí los pueden ver, esto es un capilar, esto es un capilar. Ahí no estamos viendo el pericito. El pericito envuelve el capilar y el núcleo del pericito está por fuera del capilar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un capilar. ¿Listo? Y observen entre este capilar y este, cuál es la relación del núcleo que estamos viendo alrededor de ella. Si ustedes observan, el núcleo de Está esta fuera. célula está por fuera del lumen del capilar. Sí. Mientras que en este, Está por dentro. el núcleo está por dentro del lumen. Si el núcleo está por dentro del lumen, eso es una célula endotelial. ¿Listo? Si el núcleo está por fuera, lo más probable es que sea un pericito. Por ejemplo, este de acá es lo más cercano a lo que sería un pericito. ¿Listo? Lo que diríamos es un pericito. ¿Listo? ¿Y eso? Parece más músculo liso, ¿sabes? O sea que eso es una arteriola. Porque estos son arteriolas. Pues ahí se ve que el eritrocito pasa Es que muy va cómodamente, a ser ¿cierto? Es que, uy, ahí se ve. Pues o sea que está más cómodo. ¿Eso no es un eritrocito? Sí, eso son Por eso está mucho más cómodo que lo que estaría en un Sí, capilar. realmente sí, es cierto. Es cierto, Juan. Y vean esto, por ejemplo, que vendrían siendo estas células. No se me va a olvidar eso nunca. Fibroblastos. Esos son fibroblastos. Fibroblastos. Fibroblastos en poblados. Es impresionante. Vamos a ver si encontramos otro capilar. Que tenga- Siempre el prefijo blasto es de construcción, ¿cierto? Usualmente sí, como de célula inmadura también. Y célula que usualmente se caracteriza por ser sintetizadora de algo. Y dos, que tiene capacidad mitótica conservada. Ok, pero ¿por qué dijiste que inmadura? Porque también puede ser tanto de síntesis como de que se especializa en algo más. Ajá, sí, que todavía puede diferenciarse o tiene otro escalón de diferencia. Ya, gracias. Más podría blurs. Bueno, vean acá se alcanza a ver. Qué placa de la que abrió, ¿no? Es la que está más pegada a la izquierda, entonces está Más pegada a la izquierda, más, hacia acá. más, abajo, eso. ¿Listo? Se ve raro. Eso es una célula endotelial, ¿no? Se ve raro, feo. Porque es que este núcleo está muy aplanado. Y el de- Los pericitos suelen tener el núcleo prominente. Y el de acá, profe, que fue toda la De esquina. acá, de acá. No, al otro lado, al otro lado. Esto Ajá. también lo mismo, es que vean que ese núcleo se ve demasiado grande y los pericitos no suelen tener núcleo ¿Cuál? tan grande. Esta de acá.
¿Y esa línea? Bájale ahí. ¿Es como el que mencionaste? Mira que toca el lumen. No, ese sí es de adentro. A ver, este. ¿Este? Sí. Ese fue el que señalamos ahora. Y este. Ese sí pareciera ser. Porque mira que tiene el núcleo periférico y no está tan metido en el cerebro. Bueno, muy bien. Vamos a dejar hasta allí la clase de hoy. Continuamos entonces la próxima clase con las células que nos faltan y el extracelular para que vean para que demos paso con las revistas del trabajo. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes que mi público está No, profe, callado que... reticulares sí hicieron. ¿Cómo ven? Reticulares, la que dice célula reticular. Reticular la vemos la próxima semana. Ah, es que está en el medio. La reticular. Es que yo creo que esta presentación creo que me está la diferente. salté. Ah, ok. Sí, me la salté. Sí, reticular y adipocito vemos la próxima semana. Y miofibroblasto. Miofibroblasto y Y adipocito. adipocito par de Y ya serán los últimos que El día de hoy. Sí, de células sí.